Pues buenas tardes, bienvenidos a otra de las ponencias que organiza la Sociedad Mexicana de Fitosanidad. En esta ocasión tenemos pues, al doctor Juan Manuel Vanegas, quien es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene una maestría y un doctorado en fitosanidad con especialidad en entomología y acarología. Ambos programas los cursó en el Colegio Postgraduados Campus Montecillo y pues tiene la distinción también del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel. Actualmente el doctor es miembro de la Sociedad Mexicana de Entomología, de la Sociedad Mexicana de Control Biológico y de la Asociación Mexicana de Entomología Agrícola, así como redes temáticas en CONACYT que básicamente están relacionadas con plagas exóticas, tanto en árboles forestales como en cultivos. El doctor es autor y coautor de aproximadamente 20 artículos en revistas indizadas nacionales e internacionales, autor de 2 capítulos del libro, ha participado en diversos programas de control biológico, ha sido director y asesor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y actualmente funge como editor interino de la revista Entomología Mexicana de la Sociedad Mexicana de Entomología. Doctor Juan, pues bienvenido, le agradecemos pues la invitación a presentarnos un poco de lo que usted está trabajando, sobre todo pues en el área de control biológico, que es una de sus áreas fuertes. Sea bienvenido y le cedo la palabra para que pues comience con la plática. Muchas gracias, doctora Acuña. Bien, les voy a platicar acerca de una plaga que hace un par de años era bastante relevante por el impacto que tenía en los cultivos de sorgo del país, y no solamente en México, sino en Estados Unidos. Este organismo se llama Melanaphis zacchari, conocido en México comúnmente como el pulgón amarillo del sorgo o como el PAS abreviado, y les platicaré de las experiencias en Guanajuato. Permítanme, voy a poner aquí el puntero. Muy bien, aquí tenemos en la lupa al famoso pulgón amarillo del sorgo, que originalmente este organismo se tenía reportado en México, pero no alimentan en Estados Unidos también, pero no se alimentaba del sorgo, se alimentaba de otra poácea, de la caña de azúcar, de ahí su nombre de zacchari. Y este organismo tiene unas coloraciones amarillas a rosáceas, dependiendo de la edad y dependiendo de la temperatura sobre estos organismos. La planta de interés para México y del cual generó el impacto es el sorgo, el sorghum bicolor. Aquí vemos en este mapa en diferentes intensidades de verde, y mientras más intenso son las áreas en las que tiene mayor valor de producción el sorgo, y estas son las áreas de poca precipitación. La importancia del sorgo es que es un recurso muy importante para el ganado en zonas secas como forraje. En la parte un poco más hacia abajo se produce el sorgo más con la intención de grano, y también es para el ganado. La superficie hasta 2017 era de 1.534.000 hectáreas, y el valor del cultivo, también estimado por el CIAP en 2017, era de 1.926 millones de pesos. Aquí vemos en esta representación gráfica la imagen de cómo avanzó el pulgón, que originalmente se describió en Texas y después apareció unos meses después en México, y su distribución en la República Mexicana, en estos puntos donde obviamente se siembra el sorgo, pero también hay caña de azúcar. Este organismo se detectó en 2013 en el sorgo en el sur de Estados Unidos, y posteriormente se reportó en México. Las pérdidas en México se estimaron en ese momento, en el 2015, que es cuando ya estaba afectando totalmente los cultivos de México. Se mencionaba que las parcelas podían perder un 90% de su producción por este organismo. En estos entonces
el pulgón no era visto como una plaga porque el sorgo presenta varias especies de pulgones asociados al sorgo y ninguna de ellas era nociva o causaba un gran problema, un gran impacto para el sorgo. Entonces los productores en Guanajuato estaban acostumbrados a sembrar, en la época que era de riego, colocar el riego y después dejar que la planta creciera sin problemas. El único detalle quizá al inicio es el gusano cogollero. Fuera de eso, los productores, cuando ya la planta alcanzaba cierta talla, los productores no se preocupaban por ningún pulgón, ninguna otra plaga, que no les afectaba realmente, excepto tal vez los pájaros, que eso sí afectan bastante cuando ya está generada la semilla. Entonces, cuando ellos vieron estos pulgones, tardaron en darse cuenta que este era otro pulgón diferente al que ya estaba en el campo mexicano y notaron rápidamente que las plantas empezaron a debilitar y muchas de ellas a morir. Y esto fue en toda la zona productora de Guanajuato, en buena parte de la producción del norte de nuestro país, y los productores no sabían qué hacer. Aquí vemos, por ejemplo, la superficie sinistrada estimada entre 2007 y 2015, comparada con la superficie siniestrada en un único año. Fue bastante el impacto que se generó aquí en la parte del Bajío. Vemos aquí la producción, cómo fue en picada durante el periodo en que afectó más el pulgón amarillo. Como todo organismo tiene que ser regulado en ciertas estratégicas mediante un manejo integrado. El primero que entró al juego fue el control químico, porque los productores necesitaban una medida de cómo atenuar este impacto que tenía el pulgón amarillo, y lo que desencadenó pues, fue un desequilibrio aún mayor. Entonces el comité estatal en Guanajuato y los comités estatales que tienen sorgo en la República Mexicana empezaron a diseñar estrategias de manejo integrado con base en los fundamentos que ya se conocen. Rápidamente se percataron de que algunas plantas tenían cierta tolerancia y entonces las personas que vendían las semillas empezaron a promover sus semillas como tolerantes. Los productores rápidamente, al darse cuenta que esos cultivos sí sobrevivían al pulgón, entonces empezaron a solicitar comprar más de esas variedades. Ahora otras casas empezaron a hacer estudios para ver cuáles de sus variedades eran tolerantes a esta plaga, y entonces empezó aquí un avance en cuanto a tolerancia. Posteriormente se dieron cuenta que tenían que generar ciertos controles para evitar que el pulgón se les fuera de la mano. Entonces uno de los controles culturales era pedir a la gente que no dejara la soca, que es el sorgo que se cosecha, se queda ahí todavía enraizado, y ese pedazo que queda todavía con vida alimentaba a las poblaciones del pulgón, y en el siguiente ciclo del cultivo pues estaban listos para cuando comenzaran otra vez a sembrar el sorgo. Entonces se dieron cuenta que había una necesidad de realizar un control cultural en todos los cultivos. También hubo un control legal. Se dieron cuenta que tenían que quitar las plantas hospederas, que en este caso era el llamado zacate Johnson, que también es pariente del sorgo, de este sorgo. Se dieron cuenta que tenían también que retirarlo, y el problema es que esta planta está repartida en todas las orillas de carretera y en muchas orillas del cultivo de sorgo y de maíz. Entonces tuvieron que hacer un trabajo bastante fuerte para informar a la gente que tenían que eliminar ese tipo de plantas para evitar que se les dispersara el pulgón. El control biológico igual se empezó a plantear porque, como ya sabemos, cuando hay un organismo que es introducido siempre va a causar una disrupción ambiental. Entonces el control biológico tiene que ser una de las estrategias de fuerza que tienen que estar en el manejo integrado. Y entonces para ello se tenían que hacer diversos estudios de biología, de dinámica, también integrar la fenología, desde luego, y estar haciendo muchos muestreos. El control biológico entonces se dividió en dos fases. Un equipo de trabajo que realizó estudios sobre enemigos naturales locales, también evaluar la posibilidad de enemigos naturales comerciales, y por el otro lado estar probando también un control microbiano, esperando que las condiciones fuesen adecuadas, ya que es una zona de baja precipitación en una buena parte del año. Entonces los hongos
solamente funcionan con humedad. El control químico, que fue el primero, y es una estrategia frecuente en muchos otros cultivos, fue el que tuvo un auge muy importante. Sin embargo, las autoridades inmediatamente notificaron que los productos autorizados eran realmente pocos para garantizar la supervivencia de los enemigos naturales. Esta toxicidad, no solo sobre enemigos naturales, solo sobre polinizadores, hacía que se restringiera mucho el uso de productos, que se encareciera el producto, que se elevaran, y también que surgieran muchos otros productos con promesas mágicas para solucionar el problema y en realidad lo realizaron. Entonces hubo una campaña muy fuerte para que el productor entendiera que los químicos tenían que ser una segunda fuerza y que tenían que dejar que los enemigos naturales trabajaran, pero todavía no se tiene una idea de cuál era el impacto real de los enemigos naturales. Se empezaron entonces a desarrollar estudios sobre la biología del pulgón para entender pues cómo es que están las poblaciones de este organismo y a la par empezar a estudiar las biologías de los enemigos naturales para tener un punto de comparación. Aquí vemos rápidamente los estados de desarrollo del pulgón amarillo, sus fases y ya después cuando genera agalado. Estos son una serie de ensayos que se realizaron para poder tener una planta viva de sorgo, porque estos pulgones, a diferencia de muchos otros pulgones, no se conforman con estar en un tiempo corto, un tiempo muy prolongado en la planta. Entonces, cuando se querían aislar a los pulgones lo que normalmente hacían es dejarse caer y buscar otra planta. Eso complicó un poco el sistema para muchos investigadores, entonces se desarrollaron diferentes estrategias hasta que se obtuvo esta que fue la mejor, en el que son discos con agar y los pulgones aceptaban estar aislados en este sistema, alimentándose por más o menos 3 días. Entonces estos discos se cambiaban y a los pulgones se les estimulaba para que retiraran su aparato bucal y después se trasladaba al otro recipiente sin problemas. Con este dispositivo pequeño y de relativo bajo costo, pero también de superficie muy pequeña, reducía las grandes problemáticas que se tenían de otros investigadores, también en Guanajuato, que intentaban tener plantas completas y pues no cabían en recipientes ni en algún contenedor para mantener a temperatura constante. Una vez que se estableció esta metodología, entonces se desarrolló toda una serie de investigaciones para conocer la biología de este pulgón con los pulgones obtenidos de Guanajuato. Y se descubrieron cosas muy interesantes, entre ellas que estos organismos podían abortar. El aborto en los pulgones está poco conocido en el mundo y se dieron cuenta que el aborto estaba relacionado con la temperatura y con algunas cuestiones ambientales, entre ellas las características también de la planta. Esta característica de abortar es algo bastante raro y no se había reportado, al menos en Estados Unidos. México, a la par de Estados Unidos, realizó muchos estudios, íbamos muy a la par en este sentido, pero les voy a platicar ahorita de esta situación. Aquí vamos a ver cómo el efecto de la temperatura afecta a este pulgón. A temperatura de 5 grados, el organismo no logra llegar a luz, pero prolonga muchísimo su vida, más de lo que se tenía registrado en literatura. Y después vemos que las temperaturas, conforme va aumentando la temperatura, entonces el tiempo de ser juveniles disminuye y tenemos entonces un periodo que es el más adecuado para que se desarrolle el pulgón. Las temperaturas extremas de 5 grados y de 40 grados fueron letales para este organismo. Al menos en 40 se murieron rápidamente los organismos, pero a 5 grados desarrollan una estrategia para sobrevivir e inclusive desarrollan un estado de desarrollo ninfal extra que se conoce como superninfa. Y esta ninfa inclusive puede intentar desarrollar crías, que es algo bastante interesante. Aquí vemos lo que es la supervivencia y lo que es la fecundidad del organismo. A 5 grados el organismo nunca fue fecundo.
y este es el tiempo que murió. Y aquí vemos cómo a través de las diferentes temperaturas las curvas de supervivencia cambian y desde luego la fecundidad. Aquí vemos, por ejemplo, que a estas temperaturas los pulgones amarillos ya son grises, a esta temperatura son naranjas, medio verdes, medio amarillos, y en esta temperatura de 30 a 35 son amarillos. Y cuando envejecen se tornan en rosas. Con base en varios estudios que se realizaron en cámaras de cría con estos pequeños sistemas de capsulitas, se determinó que a los 2 grados es la temperatura umbral, técnicamente, la teórica. Sin embargo, en Estados Unidos determinaron todavía temperaturas bajo cero y eran más temperaturas de congelamiento. Y esto con organismos de Estados Unidos, quiere decir que ellos todavía toleran aún más la temperatura fría. Aquí vemos una serie de datos que nos hablan de cómo se comportan las poblaciones de estos organismos a diferentes temperaturas, cómo vamos a tener crecimiento poblacional, cómo vamos a tener una cantidad de hembras y el tiempo que tardan en desarrollar una nueva generación. Entonces, si vemos el tiempo que tardan en desarrollar una nueva generación es de días, es bastante poco, y eso habla de una gran capacidad reproductiva de este pulgón. Ahora, a la par que en México se estaban desarrollando estudios, también en Estados Unidos lo hacían. Y en la gráfica en gris vamos a hablar del trabajo de Sousa, que ese ya está publicado, que realizaron trabajos con este pulgón, y aquí vemos la conducta de este organismo bajo las temperaturas aquí mostradas. A diferencia de los trabajos que se realizaron en México con poblaciones mexicanas, vemos que las características de estos clones que tenemos en México difieren bastante. Aquí vemos, por ejemplo, la capacidad reproductiva a 5 grados. Aquí vemos, en este caso es el tiempo de vida. Vemos cómo el organismo sobrevive más de 80 días como ninfa, mientras que aquí no llega casi a los 10 días. Y la fecundidad, obviamente, a temperatura de 5 no lo lograron. Y en nuestro trabajo aquí en México resulta que a 35 grados todavía son reproductivos, cosa que en Estados Unidos no ocurre. Entonces vemos que hay una diferencia entre lo reportado para Estados Unidos con esta misma plaga, con poblaciones de Estados Unidos, respecto de las mexicanas aquí en esta línea oscura. Lo que nos habla de que no es un único clon, que era una de las sugerencias que existían. Ahora que ya conocemos que este organismo a los 2 días puede duplicar su población y que puede tolerar bastante temperatura y que en un rango entre 20 y 30 grados se desarrolla bastante bien, entonces ahora tenemos que analizar con qué contamos en la naturaleza para poder hacer uso de ello. Para ello se realizaron varios muestreos durante un año para conocer qué organismos estaban en el sistema. Se realizaron estas pequeñas tarjetas que en tamaño real la persona podía inclusive tomar al organismo que colectara en campo y colocarlo en esta tarjetita que se distribuyó de forma gratuita y ver que era más o menos de este tamaño, eran de tamaño real estos dibujitos, y la idea era que la gente entendiera que todos estos organismos que están en el sistema son benéficos, porque muchos de ellos, en cuanto veían algunos de estos, los eliminaban del sistema o no les veían ninguna utilidad. Entonces, como un programa de manejo integrado de plagas tiene precisamente esta integración, no podemos dejar de lado los insecticidas, ya que son una medida para mitigar las poblaciones del pulgón, sí, pero es una medida nada más a muy corto plazo. Para ello se desarrolló una serie de trabajos por un equipo de trabajo. Otro equipo estaba enfocado en evaluaciones en campo, otro en laboratorio y otros estaban trabajando a la par con los entomopatógenos y también su compatibilidad con el control químico. Y bueno, estas son las bases del manejo integrado de plagas. Sabemos que la densidad poblacional de nuestros organismos siempre tiene que estar en un punto de equilibrio que anda por aquí, y cuando vienen las disrupciones, entonces se incrementan las poblaciones y ahora tiene un nuevo nivel estas plagas, y la idea es de que
cuando en este punto ya rebasan las poblaciones, entonces ya tenemos una pérdida. Ya cuando se iniciaron la investigación, los organismos desde luego ya estaban acá. Entonces se empezó a verificar qué podíamos hacer. Si el pulgón no era de aquí, ¿qué podíamos hacer? ¿Traer algún depredador? Se planteó sí, traer alguna catarina, pero como ya vimos en las imágenes, hay demasiados organismos benéficos nativos. ¿Para qué traer una nueva catarina que va a involucrar un costo, un análisis de impacto y demás? Es mejor entonces pasar a las siguientes dos tipos de control, que es por aumento, es decir, liberar organismos, ya sea que los compremos o que los produzcamos, o bien dar las condiciones adecuadas para que los organismos que ya están ahí se conserven y se reproduzcan y permanezcan en el sistema alimentándose de esta plaga. Estas son catarinas que se compraron para hacer algunas pruebas, porque también hicimos pruebas con organismos comerciales contra organismos nativos. De resultado de estas investigaciones, tanto en el Bajío como en el norte, resultó que había al menos 6 especies de parasitoides y 38 de depredadores. Por ello se descartó introducir alguna otra cosa al sistema. Tenemos principalmente catarinas, sírfidos, cuyas biologías se conocen bastante poco, algunos parasitoides bracónidos, crisópidos desde luego, hemeróvidos, que en este caso en ese momento se conocía uno, y unos camémidos, además de un foticulido, que bueno, estos organismos son ocasionales y realmente no tienen tanto impacto en el pulgón, pero de que estaban y que se llegaron a alimentar, sí. Entonces hay que en este caso, centrarse en coccinélidos, que son los que han tenido más éxito de control biológico. También no hay que dejar de lado los parasitoides. Entonces se realizaron una serie de estudios enfocados principalmente con coccinélidos, con avispas, y también se tuvo la intención de trabajar con crisopas, ya que estas se comercializan y en todos los estados pueden venderse estos organismos. Entonces una de las ideas era probar qué tan funcionales eran también las famosas crisopas. Bien, aquí tenemos una imagen de un sírfido de este organismo que les voy a platicar a continuación. Y bueno, aquí tenemos este era un video donde se veían las crisopas volando en el sorgo, y entonces se mencionaba que las crisopas era el organismo benéfico que estaba controlando al pulgón. Eso se creía porque se veían muchos adultos volar. Pero recordemos que las crisopas de adulto no se alimentan. Entonces teníamos que hacer también pruebas para verificar si realmente las crisopas eran las que tenían un cierto control aquí en los cultivos, una vez que se dejaba de aplicar insecticidas o no. Para ello se realizaron algunas evaluaciones ya en laboratorio, se compraron organismos benéficos comerciales y también se hizo una serie de muestreos prospectivos para traer crisopas que ya existieran en los cultivos, en las zonas donde hay cultivos de sorgo, desde el sorgo, durante el cultivo y al final del cultivo se estuvieron recolectando organismos para saber qué especie era, intentar reproducirlos y hacer las pruebas biológicas con ellos. Y bueno, aquí tenemos los resultados de estas 3 especies de crisopas en la alimentación de la larva. Y entonces vemos que aquí hay una diferencia de Crysoperla carnea, sensulato, porque sabemos que hay una serie de complejo aquí en Crysoperla carnea, pero lo que se determinó como carne, puede ser un complejo, es más voraz que las otras 2 crisopas. Aquí vemos su porcentaje de consumo. Aquí vemos una imagen de cultivo, de cómo es el cultivo de sorgo. Entonces se realizaron una serie de evaluaciones con organismos benéficos comerciales a las dosis recomendadas para liberar estos organismos y probar si realmente eran funcionales o no. Y aquí en estas líneas amarillas son las partes en los surcos en los que se liberaron estos organismos. Y aquí tenemos una serie de datos interesantes del pulgón. Como ya les había mencionado sobre el umbral, en Estados Unidos rápidamente se determinaron que una cantidad de 50 pulgones por hoja era suficiente para ya tomar una acción.
Eso equivalía a aproximadamente 500 pulgones por planta y equivalía a 125 millones de pulgones por hectárea, ya a 50 pulgones por planta. Aquí vemos la cantidad del cultivo de sorgo sembrado en estos años y la cantidad de plantas por hectárea. Entonces, aquí ya tenemos este pequeño dato. Sin embargo, si nosotros recomendábamos el uso de crisopas comerciales, resulta que utilizando todas las cantidades comerciales disponibles en México no iban a ser suficientes ni siquiera para solventar el problema de Guanajuato. Y también había problemas muy fuertes en el norte del país, entonces ni siquiera un solo estado iba a poder solventar el problema si basábamos toda la estrategia de manejo en un único organismo, que eran las crisopas. Y además no teníamos la certeza si eran eficientes o no. El ver adultos volando no significa que estén controlando, porque los adultos no comen pulgón. Y sí pueden irse a alimentar de las secreciones dulces que deja esta plaga. Y aquí vemos a otros organismos interesantes que son los parasitoides. Aquí vemos en esta imagen a algunos pulgones parasitados. Los más oscuros, estos ennegrecidos, están ya afectados por algunos parasitoides, dependiendo de la especie, porque hay que dejan este color oscuro. Sin embargo, hay otras especies como esta que al parasitar lo que hace el pulgón es que se defiende, su sistema inmune encapsula a la larva de esta avispa y entonces el pulgón, las bacterias que tiene, simbiontes que tiene el pulgón, toman la decisión de matar al pulgón, licuando tanto al pulgón como al parasitoide y así evitan que la avispa salga. Aquí en esta imagen vemos una serie de organismos que están parasitados. Los que están exitosamente parasitados tienen esta coloración clarita y más redonditos, y estos están en un intermedio. Aquí tenemos a este organismo que obtuvimos de campo, de Guanajuato. Es Aphidius platensis, que durante años se consideró como Aphidius colemani. Este organismo se puede comprar actualmente, es comercial, lo vende una empresa que está en Querétaro, pero los recientes estudios moleculares por parte del CINVESTAP Guanajuato evidenciaron que estos organismos eran diferentes, los comerciales, de los que estaban en Guanajuato, aquí en estas plantas, y por medio de unas pruebas moleculares y también una revisión más minuciosa taxonómica se determinó que el organismo que ataca a los pulgones ahí en Guanajuato es Aphidius platensis. Algunos productores decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Pues si este ya lo venden, lo vamos a comprar y a liberar. Se dieron cuenta rápidamente que ni siquiera liberando una botella, porque eso se comprobó, ni siquiera liberando una botella completa, que es para cierta cantidad de superficie de cultivo, aislando una planta y liberándole toda la botella, ni siquiera estos Aphidius colemani fueron capaces de parasitar al pulgón. Esto es porque el pulgón tiene una defensa, tiene en los simbiontes, y estos evitan que este parasitoide actúe. Y este no, este sí trabaja, logra vencer las defensas de este organismo. Aquí vemos el ciclo de vida que se desarrolla en el laboratorio. Aquí vemos un pulgón que sí emergió, uno que está encapsulado, aquí se le ve, y uno que ya el pulgón murió. Las bacterias se encargaron de matar tanto al pulgón como al parasitoide, pero así aseguraron que esta avispa ya no emergió. Entonces, estas dos ya no van a emerger, nada más esta. Y aquí tenemos el porcentaje tan grande que es el 53.5% de los parasitoides o de los pulgones que son parasitados mueren. Solamente hay un 31% de emergencia de la avispa. Entonces le cuesta mucho trabajo a la avispa romper las defensas de este pulgón. También se encontraron dos organismos, parietes de las crisopas, conocidos como crisopas cafés. En ese entonces se determinaron rápidamente como Merobius y como Synferobius. Estos organismos ya se habían reconocido, por lo menos en género, como depredadores en Texas. Entonces eso tenía una idea de que tal vez sí funcionaría el sistema. Si ya se habían reportado en otro lugar depredando pulgón amarillo, entonces pudiera ser un agente potencial de control biológico, pero se desconocía todo acerca de ellos, inclusive su identidad taxonómica. Se realizaron una serie de pruebas pues para ver si lograban desarrollar todo su ciclo alimentándose de los pulgones amarillos. Se intentaron
criar en laboratorio, se logró su cría con una estrategia muy semejante, una metodología muy semejante a las crisopas. Se empezaron a hacer estudios sobre su alimentación, se obtuvieron datos sobre tiempo de desarrollo y se comparó con el único especie que tenía conocimiento, por lo menos en México, sobre ciclo de vida. Esos órganos tienen un ciclo de vida más corto, eso es bastante interesante. También se compararon varias datos sobre todos sus estados de desarrollo y cuánto tiempo tenían, su desarrollo total. Se empezaron a ver porcentajes de supervivencia, que hasta el momento eran más altos que el conocido para otro bicho, pero eran más altos. Aquí se obtuvieron toda esta serie de datos. Y esto, que es lo importante, el consumo de los organismos como larva, que es lo que interesa en el control biológico, qué tanto pueden comer. Comparados, aquí vemos una serie de datos, y comparados con el tiempo ahora de desarrollo de Crisoperla carnea, estos datos se estaban desarrollando a la par que estos, pero por otro investigador, para ver si esta Crisoperla, que está determinada momentáneamente como carne, o al menos morfológicamente, esta Crisoperla obtenida de Guanajuato tenía parámetros semejantes a estas otras dos también obtenidas de cultivos de sorgo, alimentándose de pulgón. Aquí vemos una serie de datos. Crisoperla carnea se la lleva un poquito en cuanto a supervivencia, porque este organismo lleva ya muchísimo más tiempo en el sistema en Guanajuato y seguramente un poquito más de tiempo sobre otros pulgones alimentándose de sorgo. Aquí tenemos ya posteriormente estos dos organismos se determinaron como Micromus posticus y Micromus subanticus. Esa publicación ya se realizó, me parece que en 2021. Y algo muy interesante es que si bien las crisopas sí son muy tragonas y le ganan a los hemeróvidos, resulta que los hemeróvidos comen pulgones en adulto y la longevidad de los adultos es igual o mejor que el de las crisopas. Entonces, en total, los hemeróvidos consumen más pulgones durante toda su vida que las crisopas y se pueden criar de manera semejante a las crisopas. Bastaría una inversión para empezar a desarrollarlas. Y tienen esa tolerancia al pulgón y también toleran estas temperaturas de poca precipitación. A la par, otro equipo de trabajo estuvo trabajando con los coccinélidos y aquí vemos unas imágenes que el doctor Rodríguez del Bosque realizó durante diferentes tiempos para evidenciar que la presencia de la catarina reducía considerablemente la población de los pulgones, siempre y cuando se les dejara trabajar. Y aquí vemos una serie de pruebas en las que se hicieron dosis de liberaciones de catarinas comerciales para ver si controlaban al pulgón. También se hicieron pruebas para ver si era mejor y más redituable hacer control biológico por conservación. Se probaron ambos. Aquí es un poco de explicación sobre cómo funciona. Este es un cultivo de lechugas que se tiene en Estados Unidos que es bastante bueno. Ya todo lo tienen mediante control biológico. Entonces sugiere que el control biológico masivamente sí funciona. Y aquí vamos a ver las experiencias en Guanajuato. Aquí están los puntos en los que se trabajaron en ese entonces. Los tratamientos, que era liberar huevos de Crisoperla carnea comercial, hacer control biológico por conservación, parcelas ahora con un manejo biorracional y contra unas parcelas que el productor podía hacer cuando se le viniera en gana, que básicamente eran insecticidas. Y también buscar, obviamente, utilizar plantas tolerantes. Aquí vemos que al productor no metas mano en estos cultivos, inmediatamente las plantas arbences empezaron a tomar ahí lugar. El productor sí le preocupaba un poco que le fueran a ganar al sorgo, pero en realidad se demostró que no, que el sorgo nada más con unas ligeras acciones aquí de cuidado en las etapas tempranas del sorgo, y ya después el sorgo podía crecer sin problemas junto con otras plantas. Y eso dio una serie de ventajas para que se establecieran diferentes cultivos
naturales. También en estos estudios se realizaron aislamientos de ciertas plantas para evitar que la intromisión de organismos que anduvieran aquí pues llegaran enemigos naturales extras a ese sistema. Y aquí vemos el comportamiento general de todos los tratamientos. Las poblaciones, esto que vemos en diferentes colores es la cantidad de pulgones en el sistema. Y lo que vemos es que independientemente de todos los manejos, el pulgón crece igual y desciende casi igual. Y estas flechas es donde se aplicaron, donde se liberaron, donde se hicieron los diferentes tratamientos. La liberación de crisopas en este caso, o insecticidas. Entonces aquí nos damos cuenta de que liberemos crisopas, liberemos catarinas, conservemos la zona o dejemos que el productor haga lo que quiera, las poblaciones del pulgón descienden igual. Y esto se debe a que existen otros factores que están regulando a el pulgón amarillo, y estas son que también existen patógenos que están afectando a las poblaciones del pulgón. Pero también existe un descenso natural porque vienen periodos de lluvia. Entonces, dentro de lo que encontramos es que en la generalidad de Guanajuato es que el clima es un regulador más importante que un propio insecticida. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que se hizo para aislar plantas. Estas son estas casitas que ven aquí, son estos puntitos blancos, en donde se aislaron plantas que no tenían todavía, o que tenían muy poquito pulgón. Recordemos que son manchones y ya después se dispersan. Entonces, en cuanto se detectaron los manchones, se aislaron plantas, se retiraron todos los enemigos naturales durante varias fases para asegurar que el pulgón creciera solito. Y entonces, en estos tratamientos se liberaron crisopas comerciales, se liberaron en otras hipodamia comercial, crisopas nativas obtenidas de Guanajuato, creadas en laboratorio y después liberadas, y también sin depredadores. Y entonces vemos cómo cambian aquí por tratamiento, cómo cambian las poblaciones del pulgón, porque cada una son diferentes casitas que aíslan, pero en general, si comparamos ahora la liberación de las catarinas contra el testigo, la liberación aquí también de catarinas contra el testigo, vemos que la población con y sin catarinas no es tan diferente. Las catarinas tampoco están haciendo un real efecto, al menos aisladas, en el sistema. Porque recordemos que las catarinas tienen también que volar, tienen que desplazarse un rato y después alimentarse. Entonces, aquí estando aisladas seguramente no tienen esas condiciones y no se alimentan adecuadamente del pulgón, o no sienten el estímulo de dejar huevos, por ejemplo. Aquí vemos a las crisopas, a la liberación de crisopas, y aquí vemos que sí existe una ligera diferencia y una tendencia clara en los periodos en los que crecen los pulgones y después descienden los pulgones. Y aquí prácticamente no se ve casi diferencia entre liberar crisopas y dejar el cultivo sin crisopas. Aquí sí hay una gran diferencia. Si se fijan, en esta sí, en este cultivo son zonas diferentes. Aquí sí hubo un efecto regulador de la crisopa, pero en las demás realmente no influye tanto. Y entonces tenemos una serie de interrogantes más. Si ya vimos que liberar organismos no parece que no es la solución, porque además esto fue una liberación en unas pequeñitas áreas de unas parcelas. Liberar en todo el cultivo de Guanajuato de sorgo sería incosteable tanto para las catarinas como para las crisopas, y lo que se encontró como un verdadero regulador disruptivo para la población de los pulgones son los entomopatógenos. Resulta que en el sistema ya se habían detectado esporas de hongos, sin embargo no estaban activas, pero cuando vino un periodo prolongado de lluvias, ya para 2017, 16-17, resulta que después de llover, al día siguiente, a los 2 días siguientes, las poblaciones de pulgones comenzaban a descender, y ya a las 2 semanas después de lluvias, todas las poblaciones de pulgón se veían así, llenas de hongos. Entonces tardaron los entomopatógenos en adaptarse al sistema inmune del pulgón, tardaron casi un año, pero estas esporas que ya estaban en el sistema lograron adaptarse, y entonces ahora con lluvia regularon las poblaciones del pulgón sin necesidad de insecticidas,
y el efecto de los depredadores en realidad fue secundario. Aquí, bueno, un poquito de la plática acerca de esta cuestión del control químico. Aquí vemos unos ejemplos de cómo se realizaron evaluaciones también de químicos para saber qué productos químicos de los recomendados y de los potenciales para uso en el cultivo de sorgo se podían utilizar para promover una estrategia de manejo integral. En qué momento poder aplicar estos productos más eficientes, qué tan dañinos eran para los enemigos naturales, y en qué dosis se tenían que aplicar. Eso también se estuvo trabajando a la par. Y aquí vemos estos productos que son bastante interesantes. Aquí vemos el precio, aquí vemos las dosis. Y estos 4 son interesantes, el imidacloprid de cajón, pero estos productos que eran relativamente, moléculas relativamente nuevas, estas bastante caras, sí, pero resulta que tienen un efecto muy interesante y dañan poco a los organismos naturales, algo bastante interesante, son más costosos, sí. Pero bueno, y aquí vemos las categorías toxicológicas, muy rápidamente. En verde es inofensivo, azul es ligeramente tóxico, amarillo moderadamente tóxico y rojo es tóxico. Esto de acuerdo a la clasificación de la IOBC. Esto es basado en la mortalidad de los enemigos naturales. Y entonces toda esta serie de pruebas se realizaron en laboratorio mediante una cámara de Potter con una presión estandarizada, con una boquilla, con todo ya estandarizado para que fuese semejante. En el contacto directo se colocan aquí las plantas con pulgón y entonces se les rocía, aquí está la boquilla y libera como si estuviera en campo, y ya después se retiran los organismos. A los otros es mojar la planta y obligar a que los pulgones comieran de esa planta con insecticida, y la otra era sumergir estas pequeñas cajas Petri y obligar a que los organismos caminaran por esa superficie contaminada. Esto se hizo con pulgones en algún momento y también se hizo con las catarinas. O sea, las catarinas se les adormecía con CO2, se les aplicaba directamente en la cajita, se retiraban y se cambiaban en una caja nueva. Aquí a los pulgones se les bañaba y a la comida que tenían se les bañaba con insecticida, y aquí a las catarinas se les metía estando medio adormecidas con insecticida a las cajitas y después se les ponía aquí. Entonces estas 3 pruebas se hicieron para ver pues qué mortalidad había de los productos, y aquí entonces vemos nuestras toxicidades, obviamente en el testigo hasta acá arriba. Y aquí vemos, por ejemplo, el imidacloprid, como sí es ligeramente tóxico, eso ya lo sabemos, para los benéficos. Aquí también vemos que por ingestión el imidacloprid también sigue siendo de los más tóxicos. Aquí obviamente también. Y entonces vemos estos productos que están aquí, el ciprofloxaclor y me parece que es el piradipurón, me parece que es este. Por aquí anda. No, es no, es pirotetramano, perdón. Bueno, de los más interesantes sulfoxaflor, perdón. Es uno de los más interesantes que resultó en laboratorio y después se llevó a cabo campos para también ver qué pasaba. Se realizaron ciertas parcelas para saber en qué momento aplicar con base en la manifestación de los organismos. Aquí vemos, por ejemplo, la mortalidad de las catarinas con el imidacloprid, y aquí vemos la mortalidad de estos organismos con agua, obviamente no se van a morir, y pues sí hubo mortalidad de los organismos con otros productos. Toda una serie de pruebas aquí en campo, realizaron todo esto para ver qué era nocivo para los organismos, tanto para el pulgón como para las catarinas, para ver qué tan nocivo era para el pulgón, para las avispitas, para estos organismos, y todo esto se estuvo evaluando por un par de meses allá en campo, pues para determinar qué es lo que es más letal. Y aquí se determinaron, se están comparando las dosis letales para las catarinas, en este caso el Codan Convergence. Aquí tenemos para las catarinas y para el pulgón.
Y bueno, lo que ya se conoce para muchos otros organismos, el imidacloprid es tóxico, pero es persistente por este periodo. Es tóxico, un poco más tóxico para los enemigos naturales en campo. Sí, con menor dosis mata, pero pues bueno, mata a nuestra plaga y a nuestros enemigos naturales. El espirotetramat se determinó que es inofensivo para las 3 especies en condiciones de laboratorio, pero es muy costoso. Eso entonces no se le puede ofrecer como un paquete tecnológico a los productores. En cambio, estas 2 moléculas tienen su toxicidad, pero tienen este factor que es que no alteran tanto las poblaciones de los enemigos naturales en campo. Y en una dosis alta generan una mayor mortalidad. Entonces, matan a los pulgones, sí se asegura que matan a los pulgones, pero permiten la supervivencia de los enemigos naturales. Lo que falta de probar aquí es si afecta, por ejemplo, la capacidad reproductiva y otros parámetros biológicos de los enemigos naturales que sobreviven a esta exposición. Ese tipo de estudios ya no se lograron terminar. Sin embargo, en el cultivo del sorgo, ya que para terminar esta exposición, el manejo del pulgón se debió a toda una serie de factores, entre ellos la organización de los productores, de la academia, del gobierno. Entonces, entre gobierno y academia se determinó que la forma de bajar este umbral de 50 pulgones por hoja era primero romper con el ciclo de la fenología de la planta. Y lo primero que se hizo fue retrasar el cultivo en las zonas para que los pulgones no tuvieran de dónde alimentarse. La siguiente etapa que se promovió fue, y eso se obligó a los productores, se les dieron ciertas ventajas, de que tenían que usar un insecticida en semilla para asegurar una cierta cantidad de tiempo que estuviese protegido para evitar que el pulgón fuese un problema en esta etapa, y a la par también probar si funcionaba con cogollero, para que el pulgón cuando llegara ya llegase en una etapa mediana de la planta y ya no la matara, principiando cuentas. Entonces aquí vemos con una planta, además, utilizar en todo el tiempo una planta tolerante. Entonces aquí vemos el crecimiento poblacional a través del tiempo del pulgón con una planta susceptible contra una planta tolerante. Para empezar, toda esta serie de acciones hicieron que el pulgón retrasara su llegada al cultivo, que las poblaciones no se dispararan tan rápido, y eso le daba tiempo al productor de determinar si realizar una aplicación con los productos sugeridos a la dosis sugerida como prevención, o permitir que llegasen los enemigos naturales, que de hecho ya estaban ahí, y comenzaran a trabajar. Con este tipo de combinación de acciones, entonces, en muchas parcelas la población del pulgón sí afectó, pero en muchísima menos intensidad, y llegadas las lluvias, los hongos se encargan de controlar el problema. De esta forma, el productor tiene una forma de tener un mejor control de esta plaga. Y aquí lo que se explica son las fases de la invasión de la plaga, como fue el pulgón amarillo. Tenemos la fase epidémica, que es cuando llega el organismo y comienza a atacar, y es lo mismo que ocurrió con el COVID. Tuvimos unas curvas muy elevadas en algún momento, pero llega un punto en el que ya no está actuando tan potente este organismo, porque ya hay otras atenuantes en el sistema, incluyendo la propia resistencia de las plantas, y entonces viene una fase de disminución en el que ya no es tan impactante el problema, y después viene esta fase oscilatoria, pero ya no con la misma intensidad que vemos aquí, y en esta tercera fase es cuando ya, en el caso de las plagas, los enemigos naturales ya están reconociendo a la plaga, ya se están alimentando de la plaga, desarrollando sobre ella, y ya se está equilibrando el ecosistema, en este caso el agrosistema. Entonces, en esta fue la fase más o menos entre 2014 y 2015 en Guanajuato. En 2016 y 2017 fue este periodo, y ya actualmente Guanajuato se encuentra, y toda la República Mexicana se encuentra ya en una fase endémica. Es decir, los coccinélidos
hicieron su trabajo. En el norte del país, por ejemplo, un parasitoide fue un regulador muy importante para el pulgón, no así en Guanajuato, porque esa especie no estaba en Guanajuato, al menos no en las cantidades que en el norte. Y entonces ya desde 2018, finales de 2018 a 19, realmente el tema del pulgón se terminó. Los productores ya sabían cuándo sembrar, ya sabían que tenían que usar un insecticida en semilla para prolongar, ya sabían cómo monitorear el pulgón, ya sabían qué decisiones con base en la densidad, y los enemigos naturales ya estaban perfectamente adaptados, tanto los depredadores, los parasitoides y los entomófagos. Entonces eso hizo que el pulgón amarillo esté actualmente en cultivo de sorgo, pero que no genere los problemas que venía generando, y actualmente ya está bastante corta la situación, ya no es un tema de noticias. Bueno, aquí son más gráficas porque me emocioné con ellas, para explicarles, aquí está esta fase de tratamiento de semilla, el control cultural, que no se debe de sembrar, se debe quitar la soja, cuándo colocar el insecticida, hacer los monitoreos y todo esto, lo cual llevó a que el manejo del sorgo se realice actualmente y ya no sea un problema nacional. Y finalmente agradezco a todo un equipo de trabajo en el cual tuve oportunidad de participar, en el cual colegio de postgraduados, con el doctor Refugio Lomelí, el doctor Rodríguez Leiva, el doctor Héctor González, que ellos eran los líderes de la parte de entomófagos y de parasitoides, de depredadores parasitoides. También está la doctora, un grupo de trabajo de entomopatógenos, a la especialista de insecticidas, la doctora Isis, también el doctor Gonzalo es especialista en insecticida, la maestra Susana Rodríguez. Todos ellos estuvimos trabajando en bloque para lograr responder todas estas preguntas en equipo y tenerlas más o menos a tiempo para proponer una estrategia a el Comité de Sanidad Vegetal de Guanajuato. Y de mi parte es todo. Si tienen preguntas.